Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mad World. Hoy vamos a hablar de videojuegos de deportes. Si bien los videojuegos de deportes nunca fueron el género más popular, sí que había títulos que cumplían con su cometido, que a final de cuentas es entretenernos y hacernos pasar un buen rato. Sin embargo, de un tiempo para acá, pareciera que solo hay de dos sopas, o títulos genéricos de deportes hechos por Electronic Arts, o juegos de Mario con temática de deportes, que si bien no están mal, se agradecería tener más variedad dentro de este género. Pero entonces, ¿qué pasó? Como algo que era disfrutable, hoy en día es hasta repudiado. Bueno, hay que remontarnos a los inicios del videojuego. Anteriormente, la industria del videojuego era muy distinta a como lo es ahora. En el pasado, los videojuegos eran comercializados como juguetes, por lo que iban enfocados principalmente a los niños. Si una desarrolladora deseaba crear un juego basado en algún deporte, debía de ser simple de jugar, pero a la vez llamativo para el disfrute de los niños. La sencillez de estos juegos también se debía a las limitantes técnicas de la época, dejando los elementos más esenciales del deporte en el que se estaba basando el videojuego, o exagerándolos para que fueran más llamativos y divertidos. Así nacieron títulos como Mike Tyson Punch-Out, Street Hoop o Baseball Stars, juegos en los que no debía ser precisamente fanático de los deportes para poder disfrutarlos. Pero el tiempo pasó y los videojuegos fueron mejorando en el aspecto técnico, lo que llevó a las desarrolladoras a querer crear experiencias cada vez más realistas y fieles a lo que eran los deportes. Debido a esto, grandes marcas del mundo del deporte vieron en los videojuegos una oportunidad de publicitarse y, claro, de poder explotar aún más su nombre y sus licencias. Parecía que sacar juegos bajo nombres importantes dentro del deporte como la FIFA o la NBA es algo nuevo, pero la verdad es que esto ya lleva bastante tiempo de hacerse. Juegos como NBA Jam o FIFA International Soccer, ambos sacados para la Super Nintendo, son ejemplo de ello. Como se puede apreciar, este tipo de títulos ya llevaban el peso de tener que representar el nombre de alguna marca u organización deportiva de renombre, lo que comprometía a las empresas de videojuegos a plasmar de una forma más fiel lo que ese deporte representa, dígase fútbol, dígase básquetbol, béisbol, etc. Por ejemplo, una entrega de FIFA en la que puedas empujar a tus adversarios al puro estilo de Super Mario Strikers podría considerarse en algo hasta antideportivo, manchar el nombre de la FIFA. Hasta podría decirse que esta es la razón de por qué Nintendo no ha querido sacar más entregas de Super Mario Strikers, ya que su jugabilidad y hasta aspecto más agresivo contrasta con lo que otros juegos de temática deportiva de Nintendo quieren hacer ver, es decir, un videojuego amigable y sano que pueda jugarlo toda la familia, como Wii Sports o Mario Sports Mix. Otro factor a tomar en cuenta es la falta de competencia. Todos sabemos que hoy en día Electronic Arts es la que tiene dominado el mercado de juegos de deportes. Y aunque también está Nintendo con sus juegos de deportes, que poseen su esencia propia, es realmente EA quien tiene cubierto este género. Anteriormente, dentro del género de deportes se tenía más variedad debido a que había más empresas trabajando en este tipo de juegos. Konami, SNK, Data East, Acclaim y la compañía que más creaba juegos de deporte de fantasía, Midway. Lastimosamente, todos sabemos cómo acabaron estas compañías, olvidadas o simplemente desaparecieron, yéndose así la esperanza de que juegos de deportes puedan ser algo más que Maiden o FIFA. Ahora ustedes estarán diciendo qué tienen de malo estos juegos, es decir, Maiden, FIFA o los juegos de Electronic Arts en general. Bueno, más allá de que reutilizan varios elementos de entregas pasadas año con año sumado al contenido de pago, creo que son títulos correctos, por no decir pues mediocres, que efectivamente puedes divertirte con ellos un rato, pero que están enfocados meramente a la gente que le gusta el deporte. Caso contrario con otros juegos en los que podíamos jugar sin tener conocimientos previos de deportes. Pero el verdadero problema no es que haya juegos como los de Electronic Arts, sino que estas sean las únicas alternativas que hay. Esto hasta cierto punto es entendible. Cada vez los videojuegos son más caros de producir y las grandes compañías, en pro de no perder todo ese dinero que se invierte, se van por lo seguro. Además, si bien el público dice querer más variedad de juegos de deportes,
La realidad es que juegos como Ready to Rumble, NFL Blitz o hasta el propio Super Mario Strikers no vendieron tan bien como vende un NBA 2K o el propio FIFA, que tan solo en el 2018, con su entrega número 25, FIFA 18 vendió 18 millones de copias, convirtiéndolo en uno de los videojuegos más vendidos. Incluso Electronic Arts quiso seguir publicando videojuegos que se diferenciaran a los que ya vendían. Títulos como NBA Street o FIFA Street son ejemplo de esto, pero al ver que los juegos de deportes tradicionales venden más, simplemente se enfocaron en lo que de verdad les genera ganancia. Como se puede ver, el mundo del videojuego es constante en sus cambios, y el género de deportes ha tenido que cambiar junto con él, para poder adaptarse a lo que el público le pide. Lo único que nos queda es esperar que alguna desarrolladora decida arriesgarse y sacar algo que se aleje a lo ya establecido, como hizo Psyonix con su Rocket League. Hasta entonces, aún podemos revivir viejos tiempos con esos juegos que hasta llegaron a despertar en alguno el interés por algún deporte. Ya veremos qué es lo que nos puede ofrecer los videojuegos en años venideros. Nos vemos.